Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Yo soy Yesid Reyes. Una vez más, estamos en este espacio para debatir, reflexionar y cuestionar algunas de las medidas para el tratamiento del delito. Hoy concretamente hablaremos de juicios paralelos. Así es, vamos a hablar de un tema que es absolutamente relevante y es el papel que tienen los medios de comunicación en la sociedad moderna y su relación con el derecho penal. Más que un interrogante, yo diría que vamos a hablar de las tensiones que genera el enfrentamiento entre los principios como la libertad de expresión e información y el debido proceso. Estas tensiones, cómo se pueden resolver y cuáles son los ejemplos en nuestro país de casos en donde estos principios se encuentran en choque. Para analizar las distintas aristas que plantea la coexistencia de procesos judiciales e investigaciones periodísticas sobre conductas presuntamente delictivas, invitamos hoy a Cecilia Orozco, quien lleva más de 12 años como directora de noticieros. El que dirige actualmente, Noticias 1, ha ganado 14 premios Inda Catalina consecutivos como mejor noticiero de televisión. Además, Cecilia es columnista y en esa condición ganó ya un premio Simón Bolívar. Uno de los rasgos que la caracteriza en su trabajo y que le ha valido tantos reconocimientos es precisamente su actividad investigativa. Dada precisamente la representatividad de nuestra invitada, Camilo, Yesid, este será un episodio especial en el que dejaremos ser libre nuestra natural tendencia a la confrontación y conversaremos durante los próximos 30 minutos sobre el tema de este episodio, juicios paralelos, con nuestra invitada. Sabemos que le dedica mucho tiempo a su trabajo y por eso valoramos mucho que haya aceptado nuestra invitación para acompañarnos en el podcast de hoy. Quisiera comenzar por preguntarle cuál cree usted que es la utilidad de las investigaciones periodísticas sobre conductas que pueden llegar a ser delictivas. Yesid, muchas gracias por la invitación. A ustedes dos también. Me parece muy interesante un espacio en donde se reflexione y se pueda conversar racionalmente, porque es que existe una tensión natural en el trabajo de los periodistas, sobre todo los que hacemos investigaciones, y en particular los abogados que ejercen como fiscales o jueces, porque nuestro trabajo implica un poco, perdón por la expresión, montarse sobre el trabajo de los fiscales y jueces o tal vez ir más rápido. Nosotros vamos en paso acelerado y por razones obvias un juez o un fiscal tiene que ir más lento. Sin embargo, yo no creo que sean contradictorios, lo que creo es que se complementan, así bien sea en tiempos diferentes. Yo pienso, Yesid, que es mejor hablar de casos concretos para que nos entendamos. Para mí, el periodismo empuja las investigaciones, aunque muchas veces comete imprudencias. Acepto que somos imprudentes, acepto que muchos reporteros y periodistas no son lo suficientemente responsables, pero del otro lado también hay que reconocer que investigaciones periodísticas producen, aceleran investigaciones judiciales, por llamarlos de esa manera, y hacen que la sociedad sea más democrática. Les voy a poner un ejemplo. Y si quieren, hablamos sobre él. La GIS política. La estuve revisando a propósito de la invitación que me hizo el doctor Yesid Reyes y no se hubiera conocido. Hay más de, calculo, unas 10 condenas de altos funcionarios del Estado a partir de la entrevista primero de la entrevista secreta, después revelada por Daniel Coronel en este mismo noticiero, Noticias 1, hacia 2007-2006, a la entonces representante Gis Medina, en la que ella confesó que había vendido su voto por la reelección del entonces presidente Uribe. A partir de ahí se desató una investigación judicial inmensa. La Corte Suprema abrió varias investigaciones a altos funcionarios que habían participado en esa compra de votos. Llegamos inclusive al punto en que la reelección presidencial quedó en duda judicial, porque pues había partido de un cohecho, y después de eso hubo varios años de tensión entre el presidente de la República y la propia Corte Suprema. Recuerdo yo entonces que el presidente llamaba terroristas a los magistrados de la Sala Penal,
y ustedes se acuerdan muy bien que de ahí se derivaron muchas tensiones posteriores y hasta espionajes ilegales y de todo eso. Entonces este es un caso típico en que el periodismo no está en contra de la justicia, sino que apoya y ayuda a la justicia. Totalmente de acuerdo. Ok, alguien tiene que jugar abogado del diablo y soy bueno en el papel. Absolutamente de acuerdo que el periodismo ha sido fundamental para destapar escándalos, apoyar investigaciones, pero también tenemos un problema adicional o varios problemas con el tema del periodismo. Claro, como van a un ritmo diferente los procesos jurisdiccionales y el periodismo, pues el primer problema es puede haber una influencia por parte de los jueces y de los fiscales en sus procesos respecto de lo que dicen o lo que está en la agenda periodística. Es decir, muchas veces sucede que los que dictan la agenda judicial terminan siendo los periodistas por destapar un escándalo y eso hace que la fiscalía o inclusive los jueces le den más prioridad a un proceso que a otro sin mayor justificación que el hecho de que esté en la mira de un grupo de periodistas o en general de la comunidad. ¿Qué tendrías que decir a eso, Cecilia? Mira, lo que yo creo es que, contrario, yo soy muy crítica, el doctor Jesse me conoce un poco mi trabajo, soy muy crítica del trabajo de los jueces y de los magistrados y de los fiscales. Me parece que les falta mucha independencia, que les falta valor civil para enfrentarse a los poderes políticos y económicos que los presionan. Pero en este caso tengo que decir que mi experiencia, que es ya bastante larga en periodismo, no comparto en gran medida, aunque existe, por supuesto. Existen jueces y existen fiscales que se dejan llevar por la agenda periodística y sobre todo aquellos fiscales generales, que no lo voy a poner en manos de fiscales de los casos, sino fiscales generales, que se encuentran en ruedas de prensa, los ahuyentan, les huyen y no los quieren para nada. Digo los porque yo hace rato que ya no soy reportera, yo estoy más en el escritorio, pero mi experiencia a lo largo de muchos años de haber tratado temas políticos y judiciales es que magistrados y jueces no se dejan guiar por lo que diga la prensa. No sé qué pensarían Camilo y Yesid, que han estado sentados en el lado de la defensa y también de la fiscalía. Bueno, en el caso de Camilo, ¿es posible afirmar que efectivamente los jueces no se dejan llevar y que no hay una influencia, no solo desde el punto de vista de la agilidad con la que se resuelve el proceso, sino y sobre todo de la decisión definitiva frente al caso? Yo tengo la misma opinión de Cecilia. En mi experiencia, yo ya no estoy ejerciendo la profesión, pero durante el tiempo que la ejercí, mi percepción fue la de unos jueces bastante independientes. No conocí un caso en el que los jueces decidieran por sentirse presionados mediáticamente. Pero aprovecho para hacerle una pregunta a Cecilia. En muchos casos, estos juicios paralelos surgen como consecuencia de la actividad investigativa de los periodistas, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Pero también hay abogados cada vez más que promueven estas investigaciones como parte de su estrategia profesional. Cuando eso ocurre, Cecilia, ¿se puede decir que los medios de comunicación son utilizados por esos abogados? Absolutamente. Me gusta mucho la pregunta porque hay abogados, sobre todo penalistas, ¿no? Pero tengo que especificar que son unos abogados. Un grupo de abogados que conocemos bastante bien porque se hacen notorios, su nombre se hace notorio, porque precisamente su estrategia es, 1, hacerse amigos de ciertos reporteros. 2, hacerse amigo y tener estrechas relaciones con directores de algunos medios. Y 3, promover sus casos a través de los medios y a través de sus amigos periodistas. Para mí eso es absolutamente criticable. Tanto por los abogados que se vuelven conocidísimos, famosísimos, y tengo que decirlo con perdón de ustedes, riquísimos, porque se llenan de procesos, como por los periodistas que se dejan usar. Tengo que ser crítica de mi gremio y del gremio de ustedes. Justamente eso quería preguntarle, quería variar un poco la pregunta que te hizo Camilo hace un rato y decirte, ¿qué tanto crees que los medios de comunicación, los periodistas, se dejan influenciar de esos abogados? Hay muchos abogados y muchos periodistas que entran en una especie como de contubernio que no es sano para la democracia y que no es, digamos, que tampoco es decente, por hablarlo en términos no penales. No le corresponde a cada profesión hacer lo que ellos hacen, que es volverse amigos y tratar de manipularse los unos con los otros. Los abogados manipulan a los periodistas y los periodistas se dejan manipular porque de ahí salen, entre comillas, noticias. Por un lado, hay otros, tengo que hacer la diferencia, son reporteros, digamos, inocentes, ingenuos, recién llegados a la profesión que se dejan usar inocentemente. Pero hay procesos que son prácticamente inventados por la publicidad de un lado y otro y después no resulta absolutamente nada.
Mejor no les doy casos porque entonces ahí aparecen los nombres. Ven, Cecilia, una pregunta. Dentro de la actividad periodística es muy común, y precisamente por su naturaleza, digamos, el afán por la chiva, por decirlo de alguna manera. Y eso hace que haya un cierto nivel, en algunos casos, no en todos, desde luego, de ligereza en la investigación. Se da una noticia, pero usualmente esa noticia se pierde en el tiempo. O sea, le pongo un ejemplo. Una medida de aseguramiento en un caso sonado siempre tiene cubrimiento, pero es difícil que, si la persona es declarada inocente, efectivamente se haga ese cubrimiento y se le dé el mismo alcance. Lo que en últimas, digamos, en términos de abogados, eso podría implicar pues una afectación al buen nombre de la persona. ¿Podríamos limitar un poco eso en los periodistas? ¿Mejorar esa actitud? ¿Cómo evitar que haya ese tipo de prácticas que, claro, se desprenden un poco del afán periodístico, pero que pueden afectar a las personas? Me gusta ser muy crítica de mi profesión porque si no pierdo la óptica. Yo sí creo que tendemos los periodistas a cubrir con mucho mayor tiempo, dedicación y esfuerzo visual, auditiva y de cualquier manera las capturas que cuando una persona, por ejemplo, es declarada inocente o cuando la dejan libre. Eso es absolutamente cierto. Ahora bien, también es verdad, eso lo deberíamos modificar, pero eso es más una cuestión de enfoque ético de los periodistas y de los medios que de una orden que uno pueda dar, ¿me entiendes? No se puede dar la orden general al periodismo de que actúe de cierta manera, sino es más como un acto de civilización que va surgiendo a partir de la propia sociedad que va exigiendo que se respeten los derechos de todo el mundo y en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Ahora bien, del otro lado, como estamos viendo los dos lados, también hay que ser críticos con las exhibiciones que hace la propia policía, el IMPEC, cuando les conviene o no les conviene, de ciertas personas a las que, por ejemplo, deportan y muestran con esposas y con uniformes y todo, y a otros los ocultan. Así que eso es como de lado y lado, ¿no? Habría que subir el estándar de derecho para todo el mundo, el estándar de los derechos que yo tengo, no solamente de los periodistas, sino también de los funcionarios. Creo que es muy importante esa mirada que nos propone Cecilia, porque también creo que otra perspectiva desde la que no hemos conversado es cuáles son las consecuencias que este cubrimiento representa para algunos periodistas que están develando informaciones que pueden ser incómodas para ciertos sectores de poder y que como consecuencia tienen persecuciones de tipo político, pero también jurídico. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, sí, creo que soy una víctima de eso. Por mi ejercicio profesional, pues, pero no solamente por mí, ¿no? Sino lo he visto permanentemente. Quienes tocamos fibras sensibles del poder nos exponemos a amenazas, si no son amenazas directas, indirectas, a presiones de poder en el sentido de, digamos, nuestros medios de comunicación son presionados económicamente, a demandas, a denuncias, a tutelas. Hay un acoso judicial creciente en el ejercicio del periodismo para quienes somos incómodos para el poder. Para los periodistas que manejan con comodidad y sin tocar fibras sensibles en Colombia, el ejercicio de su profesión es sencillo, es suave, e incluso diría yo que es satisfactorio porque tiene ciertas gratificaciones de tipo cortesía social y otras cosas sin llegar a ser corrupción, pero sí tienen unas gratificaciones de que los funcionarios los prefieren, los consienten, les dan cierto tipo de noticias, etcétera, y a quienes somos incómodos cada vez más nos ponen en un rincón y es un conflicto permanente. Y por ejemplo, Noticias 1, en el caso mío, tiene, no sé, 10, 15 tutelas por mes. Por fortuna el 95, 97% las ganamos. Pero digamos, es un desgaste profundo estar enfrentando asuntos judiciales cuando lo que tenemos que estar es haciendo periodismo. Pero sí, eso en Colombia es muy, muy, muy duro y muy fuerte y creciente. Y Jessica y Camilo, ¿ustedes cómo creen que frente a ese panorama operan, por ejemplo, los delitos de injuria y calumnia en la manera en que ese tipo de delitos hoy en día se aplican en Colombia? ¿Son buenos, son malos? Si usted me pregunta, yo creo que por temas de política criminal y no quiero entrar en otras cosas, pero injuria y calumnia no deberían ser delitos en Colombia. La verdad es que tenemos cosas mejores que hacer con nuestro sistema de justicia que la injuria y la calumnia. Pero lo cierto es que, de hecho, sí se han vuelto una forma de persecución a cierto grupo de periodistas o a los periodistas cuando no se alinean a ciertos sectores. Eso es absolutamente claro. Pero también en mi especial profesión, porque llevo varios procesos sobre esto defendiendo periodistas, en mi actividad profesional, lo cierto es que muy difícilmente estos
procesos penales pasan de la denuncia. Es decir, es muy difícil que realmente haya una condena a un periodista por un proceso de injuria o de calumnia derivado específicamente de su profesión, y eso específicamente porque la Corte Constitucional ha desarrollado una actividad de protección a través de sus sentencias muy fuerte frente a los periodistas. Cecilia, pero yo sí les tengo una pregunta. ¿Cómo limitar esas tensiones entre el derecho y la prensa? Me explico. Nosotros dentro del derecho tenemos unas formas de limitar, por ejemplo, el acceso a la prensa cuando se trata de menores, cuando se trata de víctimas de delitos sexuales a las audiencias. Esto está normativizado, no tiene mayor problema. Pero ¿qué límites se pueden colocar a la actividad periodística desde la misma actividad periodística para evitar, digamos, atropellos a los derechos fundamentales cuando estos se den? Pues lo primero que habría que hacer sería elevar, lo digo con toda tranquilidad y sin ofender a nadie, elevar el nivel intelectual y el nivel de conocimiento de ciertas materias a los reporteros. Muchos atropellos se cometen por ignorancia más que por maldad, digamos. No es que un reportero salga y diga, ¿a quién voy a violarle un derecho? Pues no, lo que pasa es que la torpeza surge de la ignorancia. Y lastimosamente nuestros últimos reporteros, y bueno, siempre ha habido ese problema, los periodistas somos especialistas en todo y en nada. Y nuestro nivel de profundidad de conocimiento pues no es que pase los 2 o 3 centímetros. Perdón, me van a odiar mis compañeros y mis colegas, pero es así. Entonces, pues de ahí surgen el atrevimiento en el sentido de traspasar los derechos y violar los derechos de alguien, surgen es de eso, de la ignorancia, más que del propósito de hacerlo. Entonces, ¿cuál sería la solución? Elevar el nivel cultural, el nivel de exigencia en las universidades y en los propios medios de comunicación. Yo como directora que soy, siempre intento elevar el nivel de mis reporteros y así lo consigo. No es difícil, no tienen que pasar por 5 maestrías para entender muchas cosas que se hacen con base simplemente en reflexiones. Eso se podría hacer si nos propusiéramos, por supuesto. Es verdad, los que comenzamos a ejercer la profesión hace ya algunas décadas, No me incluyas, por favor. alcanzamos a conocer los reporteros muy especializados en temas judiciales. No voy a decir nombres, pero eran conocidísimos en Bogotá y en el país. Y es verdad que eso ha ido cambiando hacia un periodista, un tipo de periodista como el que mencionas tú, que es un periodista, llamémoslo polifacético, que se ocupa de muchos temas y entonces, claro, confunde una audiencia de imputación con una acusación o con una sentencia. Y eso puede de buena fe terminar por enredar la información, por hacerla más confusa. Pero quería centrarme en otra cosa. En los casos que mencionaste, la utilidad de las investigaciones periodísticas como apoyo de los procesos judiciales parece clarísima. Por ejemplo, en el caso de Yidis Medina que mencionabas. Pero no siempre las afirmaciones que se hacen en medios de comunicación corresponden a investigaciones juiciosas y ponderadas. ¿Cómo hacer para que la opinión pública pueda distinguir entre unas y otras? A ver, yo soy contraria a la exigencia judicial, digamos, a que el que no entre por el carril se le castiga, se le sanciona. Me parece que esa no es la forma democrática de que avance el ejercicio de las libertades. Pero sí habrían algunas acciones que se pueden hacer siempre desde la cultura y de la educación. Entre otras cosas, no sé si me estoy metiendo en la carrera de ustedes, pero sería muy interesante decanos, directores de departamento de derecho, decanos de facultades de derecho, etcétera, facilitar no la carrera como tal, pero sí tener recurrente y frecuentemente cada semestre o cada año varios cursos para periodistas en donde puedan ellos sentarse, digamos, cursos de, no sé, 3 semanas, 2 semanas, 2 semanas en el primer semestre y 2 semanas en el segundo, en donde se pueda la gente instruir sobre cosas que son elementales, pero que nos servirían mucho para subir el estándar de la comunicación de los periodistas. Nosotros se supone que somos especialistas en comunicación, pero cuando uno va a usar, por ejemplo, cierta terminología que ya es técnica, ahí empezamos a equivocarnos. Entonces, supóngase usted pues que un señor al que acaban de detener, entonces ya sale un reportero y dice condenado fulano de tal porque no sabe que es distinta a la condena. Estoy exagerando, pues, ¿no? No es distinta a la condena que la captura. O, digamos, la detención preventiva es distinta de la detención carcelaria, etcétera. Ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la imputación y qué diferencia hay entre la ley 600 y el sistema oral? Todos esos tipos de cosas que todos los tenemos
tenemos que manejar, no porque vamos a manejar académicamente los temas, sino porque en el ejercicio de una transmisión en directo para televisión o para radio, para lo que ustedes quieran, incluso para internet, pues si uno no conoce la terminología ni las diferencias, empieza a equivocarse y por ahí viola derechos. Entonces, ¿hay cierta responsabilidad de las facultades de comunicación? Claro, pero también deberíamos esforzarnos porque las facultades de Derecho hagan, por favor, cursos sencillos, suaves y que nos ayudarían mucho para los reporteros. Creo que esa es una gran idea, pero otra preocupación que a mí me aqueja es la formación de los lectores, porque sin duda también tiene que haber, digamos, algunos tips, si se quiere, o algunos mínimos de formación para poder identificar cuáles son las investigaciones periodísticas de calidad. ¿Qué le dirías tú a las personas del común, a las personas que nos escuchan, que no son abogadas ni periodistas, que podrían utilizar como recomendación para identificar cuáles son esas publicaciones que merece la pena consultar? Bueno, tenemos un gravísimo problema ahora con las redes sociales, porque las redes sociales, si bien es cierto que enlazaron más las comunicaciones entre todo el mundo, también es cierto que bajaron aún más el nivel que ya era bastante bajo. Entonces es muy difícil distinguir que un lector cualquiera, tanto de redes como de medios formales de comunicación, distinga entre lo que es serio y lo que no es, entre lo que es chisme y es una información. Es muy difícil. Yo creo que, sin embargo, existe un sentido común que no le reconocemos a las personas, a la gente, a los lectores. Hay un sentido común mínimo. A uno sí le dice, esto me parece un rumor o esto debe ser una venganza informativa de lo que es una información seria. También es cierto que hay una medición social que digamos que no se ve, pero que existe, que es abstracta, que es el prestigio y la reputación. Cuando un medio tiene prestigio y reputación, tiene credibilidad. No se puede confundir la reputación y la credibilidad con el número de lectores ni con el número de audiencias que tenga. Son dos cosas diferentes. No siempre es usual que vayan al revés. O sea, entre más audiencias es usual que el medio tienda a bajar su nivel de rigurosidad para sus informaciones porque lo que necesita es crecer sus audiencias. No le importa si es verdad o no es verdad algo. Entonces, en términos generales, yo diría que la gente sí tiene sentido común y que lo que pasa es que tiende a creer lo que cree. O sea, un lector o una audiencia no cambia sus creencias por lo que oye o por lo que ve, sino que las reafirma. Entonces, si usted es, perdón por meterme en términos políticos concretos, si usted es uribista, usted va a seguir los medios uribistas aunque sean mentirosos. Si usted es petrista, va a seguir los medios petristas aunque sean mentirosos o aunque sean reales o aunque sean serios. O sea, la gente tiende a reforzar sus creencias, no a cambiarlas por los medios de comunicación. Pero, aunque eso sea verdad, también es verdad que internamente sabe que lo que están diciendo ahí es una publicidad, una propaganda, una venganza y que no es serio. O sea, no hay que quitarle, digamos, inteligencia a la gente. El pueblo tiene su inteligencia y por eso es que puede ser demócrata, porque tiene su sentido común. Cecilia, hemos hablado de la influencia de los medios de comunicación frente al Estado, especialmente a la justicia. No utilizaría la expresión presión, pero digamos que hay una influencia. ¿Cómo ves lo contrario? Los medios de comunicación como cuarto poder no son el malo en este discurso, porque muchas veces el Estado ha presionado a los medios de comunicación. Lo digo específicamente porque hay ciertos funcionarios, que no voy a mencionar nombres, que son muy proclives a cazar peleas con los medios de comunicación cuando estos no exaltan su labor. ¿Cómo ves eso desde tu punto de vista? A ver, yo creo que también hay que poner grados, ¿cierto? Sin mencionar nombres para que no nos metamos en Honduras. Hablemos de mandatarios en general. Entonces, es distinto para mí. Yo creo que los matices son muy importantes en las discusiones. Para mí es distinto un presidente X que manda espiar a los periodistas, ¿sí? Que un presidente que quiere discutir todo por trinos. Entonces, claro, los dos están presionando, pero el grado de presión es totalmente diferente. El uno puede llegar a ser muy peligroso y muy antidemocrático y el otro puede llegar a ser muy conflictivo sin que pase a mayores. No estoy defendiendo a uno ni atacando al otro. Lo que digo es que en general los líderes que tienen poder tienden a presionar a los medios porque les encanta que estén de su lado, no les gustan que estén al frente, pero eso, digamos, lo enfrentamos, pero la importancia en el grado de la presión y hasta dónde llega no se debe minimizar. Son cosas distintas. Siempre habrá presión, pero una presión será mucho más peligrosa que otra siempre también.
Como estamos llegando a ese punto donde ya no podemos más guardar los nombres de todos los personajes de los que quisiéramos conversar sobre este tema, creo que es un buen momento para cerrar el episodio. Agradeciéndote profundamente, Cecilia, por tu tiempo y por el conocimiento que has compartido con nosotros de manera tan honesta en este espacio. Gracias también a quienes nos escucharon en el episodio de hoy, y para conocer más información sobre este podcast y sobre otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, síganos en @DerepenalUS. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mil gracias, Cecilia. Chao. Chao. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.